¿Qué tal, seguidores de Panamá América? Bienvenidos a otra entrevista. En esta ocasión conversaremos con el doctor Francisco Orlandi. Él es director de Oncología Médica del Instituto del Tórax en Santiago de Chile. Doctor, en esta ocasión conversaremos sobre el cáncer de pulmón en fases tempranas. Gracias por la invitación y agradezco la oportunidad de poder hablar de algo que me apasiona. La importancia, uno puede decir con todas sus letras que es vital. El diagnóstico tardío del cáncer pulmonar es la causante de la mayor parte de la mortalidad que produce esta enfermedad. Ahora, sin duda, sabiendo que es importante, necesitamos tener claro que no es fácil diagnosticar un cáncer pulmonar porque el sistema respiratorio tiene una manera de reaccionar limitada. Por lo tanto, todas las cosas que le pasen van a generar estornudos, tos, mocos y algo de secreción y punto. Entonces, si uno no tiene en cuenta estos síntomas cuando persisten en el tiempo más allá de 1 o 2 semanas, es que se empieza a perder la opción de hacer un diagnóstico temprano. Ahora, también sabemos que la gran mayoría de los cánceres pulmonares se desarrollan en pacientes fumadores y los pacientes fumadores tienen habitualmente tos. Pero los pacientes fumadores que tienen tos saben cómo tosen, saben cuál es el patrón de su tos. Entonces, a ellos hay que decirles, bueno, primero que nada, ojalá dejen de fumar, primera cosa. Pero incluso en aquel que aún no lo logra, es importante decirles que conozcan su patrón de tos y que si ven una alteración en el patrón de tos, sospechen. Entonces, si no hay fiebre, si no hay una epidemia o una pandemia respiratoria como la que acabamos de tener en este par de años atrás, uno debe sospechar si hay tos que persiste por tiempo prolongado. Y eso, sin ningún otro síntoma, debe hacer consultar. Ahora, también en el ámbito médico es importante que subdiagnosticamos. Entonces, en el ámbito médico tenemos que aprender a tomar imágenes cuando tenemos sospechas. No basta el estetoscopio, no basta el juicio clínico. Y es muy probable que aquí se requiera cosas sencillas, como un escáner sin contraste, que se puede obtener en todos nuestros países. Hay que reconocer que nuestros sistemas de salud no son perfectos y por lo tanto tenemos que pensar en cómo ocupamos la menor cantidad posible de recursos, pero hacer el diagnóstico más temprano posible. Y uno de esos es esto del escáner sin contraste, porque ahí nos va a poder decir si es que hay alguna lesión dentro del pulmón o descartarla. Doctor, hacia allá iba. ¿Qué pruebas o métodos están al alcance de las personas para hacer esos diagnósticos a nivel temprano? ¿Y qué tan populares o conocidos pueden ser por la población? Porque, digamos, otras enfermedades tienen pruebas que habitualmente se hace concienciación para que se hagan anualmente, pero en el caso del cáncer de pulmón, ¿qué herramientas tenemos? Bueno, si tomamos en cuenta que hay mucha gente que hace una mamografía anual y la mamografía duele, aquí estamos con cosas. En cambio, el escáner de baja dosis no duele. Y eso es un proceso que demora alrededor de 2 minutos en estar tomado y listo. Entonces, si tenemos la opción de hacer estos escáneres sin contraste en la población en que estamos sospechando un cáncer, que es distinto de lo que es el screening, que en el screening vamos a buscar cánceres, vamos a salir a pescar cánceres en gente que no tiene aún esa sospecha. Entonces, aquí tenemos esas herramientas
y las tenemos en todos lados. Doctor, ¿una persona que no fuma puede tener cáncer de pulmón? ¿Qué otros factores inciden? Bueno, de partida sí. Y en nuestra región hay un grupo de pacientes, sobre todo aquellos que tienen ascendencia asiática, que tienen opciones de tener cánceres por mutaciones. Y eso hace que un grupo de entre un 15 y hasta un 35%, dependiendo del país donde estamos, de las personas que hacen un cáncer no son fumadores y sí tienen una alteración genética que es la que genera esta alteración y que es la que genera finalmente el cáncer. Ahora, también existen otras razones. La exposición, por ejemplo, en todos nuestros países que son mineros, la exposición a radón es bastante más frecuente. La exposición a biomasa, nuestra calefacción o nuestra cocina con leña, carbón o cosas por el estilo, también genera exposición a estos alquitranes. Entonces, todas esas son causas posibles de alguien que, no siendo fumador, sí está sometido a alguno de los riesgos. Y aún más cerca, aquellas personas que conviven con fumadores. Fumadores intradomiciliarios pueden generar a un paciente que es un tabáquico secundario. Entonces, es muy posible que alguien que nunca ha fumado, pero que tuvo padres fumadores y vivió, no sé, 20 años con ellos, sí estuvo expuesto a humo de tabaco. No hay que olvidar esa parte. Y la exposición temprana, sobre todo en el periodo de la niñez, es muy importante en términos de las alteraciones que puede producir en el aparato respiratorio. Doctor, en el caso de los que cocinan con leña, algo que todavía se ve, por ejemplo, en el caso de Panamá, ¿qué tan riesgoso es para ellos? Siempre en lo posible hay que usar leña seca. Entendiendo que Panamá es una región con un clima que impide probablemente tener leña seca en forma habitual, hay que tener una ventilación lo más fuerte posible y la persona que cocina debe mantenerse lo más lejos posible del fogón. Como verás, esto es desde el punto de vista de la cocinería, el arma del desastre. O sea, alguien que cocina y que está lejos de la comida, lo más probable es que queme la comida. Pero sin duda alguna, si uno tecnifica de alguna manera las extracciones de humo, puede reducir el problema. ¿Qué esperanza de vida tiene una persona que se le detecta el cáncer de pulmón en una fase temprana? Mira, por eso es que es vital el diagnóstico precoz. Una persona que es diagnosticada en etapa 1A, la primera, tiene un 92% de probabilidades de estar viva a los 5 años. Una persona que todavía está, si bien no tan temprana, pero que tiene la opción de un tratamiento multidisciplinario con quimio, radioterapia y cirugía, incluyendo la inmunoterapia, tiene alrededor de un 40% de probabilidades de estar vivo a los 5 años. A diferencia de quienes están en una etapa avanzada, una etapa metastásica, que su probabilidad de sobrevida es de 4%. Entonces, es por eso que es vital y es de ahí donde se requiere el apoyo de los medios de comunicación en términos de qué tan importante es
esta diferencia entre el diagnóstico precoz y el diagnóstico tardío. Doctor, en cuanto a tratamientos, ¿cómo andamos en la región para los cánceres de pulmón en fase temprana? Bueno, somos Latinoamérica, como para todo. Entonces, tenemos cosas muy buenas y tenemos cosas que no lo son tanto. Nuestra posibilidad, nuestros ministerios de salud en general tienen una sarta de otros problemas, pero indudablemente, tal como se ha logrado en otras enfermedades, esto requiere conocimiento de la población. Y entonces, en ese conocimiento estamos mal. Todavía no nombramos mucho esto del tabaquismo como causa de muerte. En mi país, el 40% de las muertes están ligadas al tabaquismo, ya sea por cáncer como primera causa de mortalidad o por cardiovasculares, que es la segunda. Entonces, y creo que eso se repite con alguna pequeña diferencia por varios países nuestros. Entonces, necesitamos gastar menos y producir más. Y eso requiere diagnóstico precoz. ¿Por qué? Porque el diagnóstico precoz nos permite medidas más breves en el tiempo con mayores resultados. Si diagnosticamos antes, el paciente se puede operar. La operación dura 3 horas. El tratamiento previo a la operación dura 2 meses. Si es que requiere un tratamiento después, puede durar entre 6 y hasta 12 meses como máximo. Pero eso permite curar a una persona. Entonces, en cambio, si estamos con un paciente en etapas tardías, vamos a estar años, 1 o 2 años tratándolo para que finalmente igual muera de esta enfermedad. Entonces, por eso es que es tan importante que logremos este diagnóstico precoz y que tengamos esta información en el aire, que la gente sepa que debe consultar rápidamente, que no es algo que deba dejar para después. A su criterio, ¿cuánto ha avanzado América Latina en la lucha contra el cáncer de pulmón? Bueno, yo creo que muchísimo. Si tú ves que en las publicaciones de nivel internacional, siempre hay médicos latinoamericanos. O sea, en los últimos 10 años hemos estado participando en publicaciones médicos de toda América Latina. De tal manera que sí, hay avances y hay avances enormes. Por lo tanto, como te decía, no se necesitan grandes recursos, no se necesita tener un mega instituto, sino que la organización de equipos multidisciplinarios que funcionen en los distintos hospitales de nuestros países es lo que genera el beneficio. Aquí se gana trabajando en equipo y los latinoamericanos sabemos trabajar en equipo.